tienen en común esta prenda, estas verduras y estos cuadernos? A primera vista diríamos que nada, ¿cierto? Sin embargo, si pensamos un poco más, resulta que todas estas están hechas de insumos que provienen de nuestra biodiversidad. Sí, todo lo que usamos proviene de algún tipo de especie biológica. El papel de este cuaderno viene del bosque. Esta prenda está hecha de algodón y proviene de un cultivo natural. ¿Han pensado en todo aquello que nos provee nuestra biodiversidad? Nos permite no solo comer rico, sino abrigarnos y hasta aprender. Increíble, ¿no? Pero también está la otra cara de la moneda. ¿Cómo estamos seguras y seguros de que para que estas tres cosas estén ahora en mi mesa, se siguió un proceso sostenible, ya sea de extracción o de producción? Para responder eso, creo que primero debo entender bien qué es la biodiversidad y en qué situación está. A ver, veamos por aquí. Ajá, aquí hay algo interesante. Dice que la biodiversidad en el Perú es una de las más ricas del mundo, lo que convierte a nuestro país en uno de los 4 países más megadiversos del planeta. Lamentablemente el bienestar del ser humano depende totalmente de la prestación continua de estos servicios ecosistémicos y como resultado de esto la biodiversidad está disminuyendo y los ecosistemas deteriorándose. ¡Ay, qué terrible! ¿Y cómo hacemos para que esto deje de suceder? A ver, tiene que haber algo por aquí. Oh, bueno, sí, aquí dicen algo. Mencionan que se debe realizar una gestión adecuada de los recursos biológicos. Ya, pero ¿qué es una gestión adecuada? Es más, ¿cuándo nos damos cuenta de que una gestión es verdaderamente la adecuada? Para este tipo de preguntas es que tenemos a Googleana. Hola, Googleana, ¿andas por ahí? Googly, es que necesitamos tu ayuda. ¿Tú sabes en qué consiste eso de realizar una gestión adecuada de nuestros recursos biológicos? La biodiversidad de especies, ya sean de tipo animal o vegetal, constituye el capital natural que permite que nuestros ecosistemas funcionen y las economías se mantengan productivas. Cuando hablamos de gestionar adecuadamente ese capital natural, nos referimos a promover el manejo y desarrollo de esos recursos de manera sostenible. Esto implica pensar en el presente sin olvidar que hay un futuro del cual hacernos cargo para evitar que esta especie biológica se extinga. Como sabes, la extinción es la desaparición definitiva de alguna especie sobre nuestro planeta. Es un proceso irreversible, dicho sea de paso. Su Googleana, ¿me estás diciendo que algún ser vivo se puede extinguir y lo dices así de tranquila? De hecho, hace millones y miles de años se produjeron extinciones por causas naturales. Lo curioso aquí es que estamos ante una amenaza distinta, pues en los últimos siglos varias especies se han extinguido y esto se ha dado sobre todo por la acción directa o indirecta del hombre. De acuerdo, Googly, pero mejor no me cuentes más, ¿sí? Necesito procesar todo esto y sobre todo entender un poco más sobre en qué consiste el desarrollo sostenible, ya que parece que por ahí podría haber algo de esperanza que alivie mi preocupación. A ver, amigas y amigos, no quiero extinguirme, eso está claro. Tampoco quiero que se extingan otras especies animales y vegetales, porque son parte de nuestra biodiversidad y necesitamos ese capital natural para sobrevivir. ¡Ay, qué dilema! A veces las personas y países enteros no tomamos buenas decisiones para asegurar nuestra supervivencia ni la de aquellos seres de los que dependemos. En principio me pareció interesante eso del desarrollo sostenible, pero antes de plantearnos una solución, creo que sería bueno entender cuáles son las causas de que nuestra biodiversidad esté bajo amenaza. Si la sabemos, seguro descubriremos que hay mucho que los gobiernos, empresas y ciudadanía podemos hacer. Ya sé, para que me ayude con esto voy a hablar con un aliado. ¡Hola! Aquí en Aprende en Casa necesitamos su ayuda urgente. Quisiéramos saber más sobre los orígenes de la pérdida de nuestra biodiversidad nacional. ¿Te refieres a las causas, supongo? Eso mismo. Tenemos primero a las causas biológicas o naturales. Estas suelen ser el tiempo de vida o envejecimiento, las enfermedades que pueden aparecer en ellas, el parasitivismo e inclusive la competencia con otras especies en diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, la amenaza de la extinción de los anfibios se puede dar por un hongo mortal, conocido como el hongo
quítidro de los anfibios. Este, al ingresar en su organismo, los debilita y puede incluso matarlos. También tenemos a las catástrofes de origen natural. Eso. Es decir, cuando la naturaleza misma se autodestruye. Algo así. Las catástrofes naturales pueden ser incendios, sequías, volcanes activos. Estos van dejando una importante consecuencia en los animales y humanos. Espere, profe, pero ¿un incendio puede tener origen natural? Claro que sí. Puede caer un rayo en un bosque y este se incendia. También la erupción de un volcán puede eliminar parte de nuestra biodiversidad. ¡Qué bravo eso! Pero bueno, los humanos tampoco es que seamos tan benignos, ¿no? Para nada. También cometemos algunos errores que ponen en riesgo nuestra biodiversidad. La actividad humana puede causar múltiples problemas. Por ejemplo, ¿cuáles? Alteramos el ambiente por la expansión agropecuaria, la deforestación y el sobrepastoreo. Con esto me refiero a que muchas personas queman bosques o los talan para tener suelo suficiente y así realizar actividades económicas. También contaminamos el agua con residuos y el aire con emisiones de carbono excesivas, que no llegamos a compensar. Espera. ¿Compensación? ¿Huella de carbono? Cada persona, organización o producto tiene una huella de carbono a lo largo de su ciclo de vida. Por ejemplo, en una persona, la huella ambiental es la suma de la energía que consume, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, CO2, que genera con sus actividades humanas, el agua que consume, los desechos que produce, entre otros. La buena noticia es que hay quienes la calculan e intentan reducir esta huella de carbono, y otros que la compensan, mediante actividades de restauración de los ecosistemas. Algo así como plantar árboles. Por ejemplo, sí, cuando plantamos árboles, realizamos una acción muy positiva, porque los árboles son el mejor mecanismo para capturar CO2. Eso sí, hay que tener cuidado qué especie vegetal sembramos y dónde lo hacemos. ¿Cómo así? Sí, la introducción de especies exóticas es un problema también. Esto ocurre cuando se introduce una especie exótica al espacio en el cual se encuentran especies autóctonas. Muchas veces, las especies exóticas son más competitivas que las especies nativas, y estas últimas pueden llegar a extinguirse localmente. Por ejemplo, la planta llamada retama espinoso fue introducida como forestales para controlar la erosión del suelo. Ahora estas crecen de manera descontrolada, compitiendo con la especie nativa por los nutrientes del suelo, causando daños en la producción. De hecho, esta se considera como la segunda causa de pérdida de biodiversidad. Entiendo. ¿Y de qué otras acciones humanas deberíamos ser conscientes para proteger nuestra biodiversidad? También está la contaminación del agua. Aquí tendremos que fijarnos en la huella hídrica, es decir, en la cantidad de agua dulce que consumimos en nuestra vida diaria, así como la que se usó para producir los bienes que consumimos. Sí, muchas veces compramos cosas de más y no nos damos cuenta de todo el agua que se usó para producirla. Incluso pienso en toda la ropa que se fabrica al mes. ¿No se estará produciendo de más? Muy probable. Pero las personas podemos cambiar las reglas de juego con nuestro consumo responsable. Así demandaremos que empresas y emprendimientos sean más conscientes. Y hay algo que debemos mejorar y que quiero compartirte. ¿Más todavía? Sí, brevemente nomás. Lo último que quería mencionarte es la sobreexplotación de especies. Esto es la extracción de especies a un ritmo más acelerado que aquel en el que se reproduce. Entenderás que, en este caso, es muy probable que terminemos perdiendo a las especies. Imagina que cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque en el mundo, y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades humanas y el cambio climático suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado las vidas y los medios de vida de millones de personas. Sí, no a la sobreexplotación de nuestros recursos biológicos. Esa es, profe.
Gracias por toda la información. No es agradable saber todo esto, pero es necesario cambiarlo. Muchas gracias. Luego de esta intensa jornada de investigación, creo que es momento de tomarnos un descanso. Nos vemos luego de la pausa. Para cuidar la biodiversidad hay muchos aspectos que debemos tomar en cuenta, muchos más de lo que imaginé. Sin embargo, hay algunas preguntas aún pendientes. Ya sabemos lo importante que es la biodiversidad y las diferentes formas en las que la naturaleza y los propios humanos afectamos su bienestar. Pero aún no exploramos por qué es tan importante y cuáles son las consecuencias de no cuidarla. ¿Alguno de ustedes conoce a la pava aliblanca? Es una especie endémica, es decir, que solo existe en el Perú. Se encuentra en el bosque, en las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca, entre los 300 y 1100 metros de altitud. Aquí dice que el hábitat de esta pava aliblanca es frágil, pues sufre intensas sequías y con el fenómeno de El Niño hay lluvias muy fuertes. Se encuentra amenazada además por la destrucción de su hábitat y la cacería ilegal. Las chicas y chicos de tercero y cuarto tienen mucha razón. Hay mucho que la ciudadanía, el Estado y las empresas pueden hacer por protegerla. Por aquí hay otra especie de extinción. Se trata de el oso andino, más conocido como el oso de anteojos. Dice que es una de las 8 especies de oso que existen en el mundo y solo vive en la región andino-amazónica de América del Sur, siendo el Perú el país que posee la mayor población de esta especie. Lamentablemente, la agricultura migratoria y la tala con fines madereros dañan su hábitat. Y encima, cada año cerca de 200 de ellos son víctimas de caza para traficarlos ilegalmente o para ser utilizados como mascotas de circo. Ay, pobres osos. Esto tiene que parar. ¿Pero cómo? ¡Googly! ¡Ayuda! Creo que este es un buen momento para recordar el concepto de desarrollo sostenible. Esta forma de entender el desarrollo asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. Es decir, que las actividades que realizamos hoy no afecten al bienestar del futuro de las siguientes generaciones. Según este planteamiento, el desarrollo sostenible debe conseguir a la vez satisfacer las necesidades del presente y satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad económica, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones. También tomemos en cuenta que si en las zonas urbanas se hace un uso excesivo de recursos, afectamos la vida en las zonas rurales y con esto la calidad de vida de muchos compatriotas. En resumen, el objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables que permitan juntar los aspectos económicos, sociables y ambientales al momento de realizar las actividades humanas. Por ejemplo, si se cortan árboles de un bosque para la construcción de muebles de uso diario, es necesario asegurar la repoblación para que esa actividad económica sea verdaderamente sostenible. Entonces, lo que entiendo hasta ahora es que en lo económico se requiere pasar de una economía basada en una abundancia aparentemente limitada de recursos a una economía en la que se considere la conservación de la naturaleza. En lo social, se debería buscar un bienestar social general, sin comprometer el bienestar de futuras generaciones. Y finalmente, en lo ambiental, habría que conservar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Esto implica disminuir el uso de recursos no renovables o de renovación lenta, disminuyendo así las emisiones de carbono o residuos. Se debe promover una nueva cultura ecológica y luego de escuchar todo lo que las personas podemos hacer individualmente, me quedan las siguientes preguntas. ¿Qué están haciendo el Estado y las empresas al respecto? ¿Qué podrían hacer mejor? Escuchemos a un par de aliados. La biodiversidad es súper importante para el desarrollo sostenible del Perú. Más aún en un país como el nuestro, un país amazónico, un país desértico, pero también un país megadiverso. De hecho, la biodiversidad es fundamental. Es la base de la seguridad alimentaria de muchísimas personas
¿Qué es lo que tenemos que hacer o lo que el Estado tiene que hacer? Y los ciudadanos también podemos contribuir en ello. Ponerla en valor. Por ejemplo, podemos consumir castañas. Sí, este es un producto de nuestra biodiversidad. Y ahí tenemos que incentivar la investigación. Esa investigación que puede ayudarnos a poner en valor algunos productos de nuestra biodiversidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen el copoazú? Una fruta maravillosa, una fruta amazónica maravillosa. Ahora podemos tener mermelada de copoazú. Y la mermelada de copoazú podemos consumirla y nos ayuda a que los productos de la biodiversidad generen renta y valor para las personas. Porque es perfectamente posible y compatible el desarrollo sostenible, el desarrollo que involucra el ingreso, el componente social y también el componente ambiental. No es verdad que las personas tienen que elegir entre lo ambiental y lo económico. Y el Estado promueve un montón de iniciativas y de políticas públicas para lograrlo. Por ejemplo, cuando ayudamos a poner en valor la agricultura familiar y lograr que la gente pueda vivir de los productos de la biodiversidad, nuestros productos nativos. También cuando se promueve el turismo de naturaleza. Tenemos un montón de oportunidades de un turismo sostenible, respetuoso con el ambiente, que puede ayudar a generar valor para las comunidades. O cuando se promueve, por ejemplo, la agroexportación y tenemos productos maravillosos que se generan aquí en el Perú, que se producen en el Perú y que exportamos al mundo, como las paltas. Pero también tenemos que avanzar en los temas de investigación, generar valor agregado. Y por eso el Estado en los últimos años ha promovido muchísima investigación a través de Concitec, por ejemplo. Las empresas tienen muchas oportunidades para contribuir a la reducción de emisiones. Por ejemplo, podrían promover medidas para transitar hacia la electromovilidad y que su personal se traslade, por ejemplo, en bicicletas, generar incentivos o hacer campañas para promover el recojo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que de repente ya no utilizamos. Utilizar material que puede reciclar. Las empresas agroexportadoras, por ejemplo, podrían compensar su huella de carbono haciendo plantaciones forestales. Y otras empresas podrían reducir su huella de carbono, por ejemplo, cambiando su matriz energética, decidiendo usar energía eólica o energía solar en vez de energía basada en combustibles fósiles. Todos y todas tenemos la oportunidad de contribuir a reducir las emisiones y ayudar en la lucha contra el cambio climático. A mí me quedó clarísimo. Y hay un último dato que quiero compartirles. Resulta que el 25 de septiembre del 2015, los 193 lideresas y líderes mundiales firmaron y aceptaron la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible harán posible disminuir la pobreza, impulsar la capacidad alimentaria, garantizar una educación inclusiva y disminuir los efectos negativos del cambio climático, entre otros logros. Los ODS representan un verdadero plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Perú también se comprometió a cumplirlos. Y de hecho hay un objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Y no te olvides de la Cumbre de la Tierra. En esta reunión se firmó un conjunto histórico de acuerdos, incluidos 2 acuerdos vinculantes. La Convención sobre el Cambio Climático, que se dirige a las emisiones industriales y de otro tipo de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el primer acuerdo mundial sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. El Tratado sobre la Diversidad Biológica obtuvo una aceptación rápida y generalizada. Más de 150 gobiernos, incluido el Perú, firmaron el documento en la Conferencia de Río. Precisa, Juliana. Por parte nuestra, las personas podemos hacer mucho. Por ejemplo,
Cuando vayamos a un espacio protegido, debemos informarnos bien sobre qué actividades están o no están permitidas. Estuve leyendo que en muchos lugares protegidos no está permitido acampar libremente debido a que se podría afectar el orden natural en las especies que habitan allí. Otra cosa que podemos hacer en nuestra vida diaria es practicar la ecoeficiencia. Producir adecuadamente contaminando menos, gastar menos papel, menos agua, menos combustible, es de gran ayuda para conservar nuestros recursos naturales. En esta ocasión mi aprendizaje ha sido que toda la vida hemos creído que los recursos biológicos son ilimitados, pero desde hace muchas generaciones venimos haciendo un mal uso de ellos. Así que tan ilimitados no son. Se pueden extinguir. Sin embargo, tranquilas, tranquilos. Aquí estamos los que queremos que las cosas sean distintas. A ver, empecé este programa cuestionando mis decisiones y reflexionando sobre cómo las personas a veces no le damos tanta importancia al cuidado de la biodiversidad. Pero ahora me siento más lista para tomar acción. En esta ficha está resumido el aprendizaje del día. La biodiversidad es clave para el desarrollo sostenible del país y nuestros proyectos y emprendimientos pueden contribuir a su preservación. Por eso, sobre esta ropa, creo que puedo quedarme solo con uno y compartir el otro con algún amigo o amiga. Y estas botellas, bueno, esto creo que sí amerita algo de compensación, porque no se van a degradar en 500 años. Veré dónde puedo sembrar árboles. Chao chicas y chicos, nos vemos en un próximo episodio.